Nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos con la segunda parte del día y última parte de estos 3 días de jornada. Vamos a mencionar la presencia, y muchas gracias por asistir y acompañarnos, a la doctora Ana Paula Locurcio, directora de Imposición Indirecta, bienvenida. Y vamos a comenzar con la ponencia dentro del área tributaria, hacia un sistema tributario serio y sin maquillaje. Bienvenido al doctor contador público Fernando Marcicano. Presidente de mesa, la doctora Nancy Eterovich. Relatores, Roberto Prado y Evangelina Verón. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos y todas. Fernando Marcicano está para exponer su ponencia. A ver si no se encuentra conectado. ¿No está en la sala aún? Si aún no está en la sala, vamos a pasar con la doctora Germana Figueroa Casas, presentando su trabajo Propuestas para una reforma del sistema tributario argentino. Bienvenida, doctora Germana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Me adelanté un ratito, esperen que ahí estoy abriendo para compartir la presentación. Tengo permiso, ¿no es cierto? Sí. Sí, adelante, Germán. Bien. Bueno, sabemos que hay poquito tiempo, así que voy a tratar de ver las conclusiones y las propuestas. El trabajo es un poco más extenso, pero como sabemos, bueno, los invito a leerlo y a que me den las opiniones que ustedes tengan, van a ser muy bienvenidas. Bueno, empiezo entonces por las conclusiones. Sabemos que es muy difícil determinar los niveles óptimos de los impuestos, ¿no? Se ha tratado de hacer, la curva de Laffer lo plantea, pero la realidad es que sabemos que en cero no se va a recaudar nada, en 100% lo más probable es que tampoco, porque se pierde el incentivo a trabajar, pero la realidad es que encontrar el óptimo de los impuestos es complejo, y sabemos que un nivel impositivo insuficiente puede ser tan perjudicial para el bienestar social, como otro con impuestos tan elevados que distorsionen el PBI o el empleo. Entonces la clave es encontrar ese punto de equilibrio entre más ingresos para tener un gasto público que genere bienestar, pero sin distorsiones y costos que perjudican a la actividad privada. Y en general es importante ver el otro lado, ¿no? El lado del gasto, qué es lo que se recibe. Lo que vemos en el mundo es que las economías en las que el sector público gestiona mejor sus recursos son más, reciben mejor, ¿no? La posibilidad de aumentar el tamaño del sector público, aceptar niveles más altos de presión fiscal. Entonces, una vez determinado esto, ¿no? Un sistema tributario va a ser justo si las leyes dicen equitativamente lo que cada uno tiene que pagar, pero la realidad es que si después algunos pagan el impuesto y otros no, en la práctica se transforma en arbitrario. Por eso es tan importante tener en cuenta la evasión. Una cosa es la presión tributaria teórica, la presión tributaria legal, y otra cosa es la presión tributaria efectiva. La evasión genera una distribución desigual de la carga impositiva, que suele tener efectos entonces sobre la distribución del ingreso, sobre la eficiencia, produce menores incentivos a la inversión, y hasta da como un sesgo antiexportador, ¿no? Porque afecta a la competitividad, porque en realidad termina agravando más fuertemente a las actividades que están formalizadas. También no es solo la presión tributaria, también tiene que ver cómo se diseña esa estructura, cómo se diseña este sistema impositivo, o tributario, ¿no? Para ampliarlo más. Y los efectos, el efecto del sistema tributario lo va a tener sobre las variables económicas, ¿no? Tanto la inversión, el consumo,
la apertura de la economía, hasta el tiempo de ocio, ¿no? ¿Cuánto dedica uno a trabajar y cuánto a descansar de acuerdo a cómo se siente también, cómo son los tributos que paga, la desigualdad, el crecimiento? Y sabemos que hay un conflicto, ¿no? Se dice el trade-off, entre eficiencia y equidad. A ver, todos hablamos de equidad, ¿no es cierto? ¿Y qué planteamos? Que los que más pueden pagar sean los que más paguen. Pero sabemos también que esta alta carga impositiva, a lo mejor sobre los hogares de mayores recursos, puede implicar que haya un desincentivo a que haya empresas en el país que tiene esta alta carga impositiva, a que se trabaje menos. Entonces, este dilema hace que no haya un consenso académico sobre cuál es ese sistema tributario. Y realmente a veces termina siendo como un tema de prueba y error y de ver cuánto es lo que puede tolerar la capacidad contributiva de la población, y por eso también es que hay diversos tipos de impuestos que se aplican. Muchas veces se dice, bueno, vamos entonces no podemos seguir agregando impuestos, entonces se utiliza el financiamiento del Banco Central. Esto tiene un costo institucional y económico, y deriva en el llamado impuesto inflacionario. En el trabajo hablo un poco más de esto, y también tienen costos de equidad y de eficiencia. El impuesto inflacionario lo terminan soportando en proporción a su ingreso, probablemente más los hogares de menores recursos, porque tienen una tendencia a tener más dinero, digamos, en efectivo, en su poder, y tienen menos posibilidades de resguardarse contra la inflación. Entonces, tener en cuenta en el diseño del sistema tributario que existe el impuesto inflacionario también es importante, y digamos tratar de limitar y que no se transforme en un peso tan grande. Ahora, cuando hablamos de reforma, la realidad es que no debería referirse solo en impuestos, correcciones parciales. Tendríamos que darnos la discusión de una verdadera modificación integral, y no solo al sistema tributario nacional, sino también tener en cuenta la coordinación federal, que es una asignatura constitucional que tenemos pendiente y sin cumplir desde la reforma de 1994. El sistema tributario es el medio por excelencia para solventar los gastos públicos, ¿no? Cuando hay una democracia política y economía de mercado. Pero no debemos olvidar que tenemos limitaciones que están plasmadas en nuestro texto constitucional a través de los principios constitucionales de la imposición, que también en el trabajo se enumeran, y los artículos que tienen que ver con este tema. En general, lo ideal, digamos, lo que se plantea como más equitativo son impuestos que alcancen manifestaciones más directas y globales de capacidad contributiva, porque graban la verdadera capacidad de pago del contribuyente. Nuevamente, verdadera si no hay evasión, verdadera si están bien diseñados. Pero en principio, aquellos impuestos que son de tipo personal, tienen en cuenta las características particulares de los sujetos, o sea, pueden tomar deducciones por hijos, por diferentes situaciones que tengan, y aplican alícuotas progresivas, son los que vemos como los más equitativos. También son los impuestos más difíciles de fiscalizar. Y también lo que planteábamos antes, ¿no? El tema de la equidad, que pueden implicar desincentivos a trabajar o a invertir, o incluso un incentivo a eludir o a evadir estos impuestos. Entonces, que en un sistema tributario haya impuestos progresivos tampoco quiere decir que necesariamente el sistema sea progresivo. Esto va a depender de cómo funciona el sistema en su conjunto, qué contribuyentes son los alcanzados por el mismo, cómo son impactados por el conjunto de los impuestos. Un sistema tributario ideal debería minimizar en la medida de lo posible los efectos negativos sobre la eficiencia económica, pero no desincentivar la actividad. O sea, hay que tratar, y hablo también en el trabajo, se enumeran los principios que hay, los principios económicos de la imposición, de no distorsionar las decisiones económicas de los individuos sujetos al gravamen. Uno de los factores que influye en esta mayor o menor tolerancia, como ya mencioné al principio, a la presión fiscal, es también la transparencia y la eficiencia que tenga la administración tributaria, además del tema del gasto público, ¿no? Porque es algo que hay que tener en cuenta, no es solo el lado de los impuestos, sino también qué se hace con ese dinero público. Si un sistema tributario es muy complejo,
va a generar problemas de eficiencia, de eficacia, disminución del bienestar, porque aumenta el costo para el ciudadano, aumento de evasión, con la consiguiente pérdida de ingresos para el Estado y para la sociedad. Esto que hablo de la simplificación y del costo, hay un costo que es el costo de cumplimiento, que deberíamos tratar de minimizar. Cuando hay muchos sistemas que se superponen de sistemas de información, sistemas de carga de datos, todo eso genera costos adicionales que son un costo para el contribuyente, pero no son un ingreso para el Estado. Sabemos que no hay un sistema impositivo óptimo único, va a depender de cada país, es lo que se dice un traje a medida, hay que ver el nivel de desarrollo, funcionamiento de las instituciones, el grado de apertura económica, no es lo mismo un país federal como el nuestro que un país unitario. Y algo estamos hablando de reforma, pero realmente la realidad es que debería ser mucho más estable en el tiempo, porque los productores, los consumidores, los inversores planifican, ¿no?, sus decisiones económicas, y esa estabilidad permite que uno pueda planificar y tener las reglas claras para tomar decisiones. Entonces, a veces el objetivo de equidad, si no se puede lograr aplicar estos impuestos directos, que serían los que uno ve como más convenientes del lado de los ingresos, tenemos que tratar de lograr esa equidad a través del gasto público, o combinando ambos, ¿no? No ver solo el lado de los ingresos, sino también el de los gastos. Las propuestas para una reforma tributaria deben tender a un régimen, ahí explico, y he visto que en otros trabajos también se habla, ¿no?, que nosotros tenemos un régimen tributario, un sistema sería una relación mucho más armónica entre todos sus elementos, y es a lo que tenemos que tratar de tender, a que no sea un régimen tributario, a que sea más parecido a un sistema, pero siempre cumpliendo principios de garantías constitucionales y estos principios económicos que también se mencionan en el trabajo. Hay que adaptarlo a la realidad del país donde se aplicará, hay que tener en cuenta las variables macroeconómicas, el nivel de desarrollo de la economía, la apertura, propensión marginal al consumo y al ahorro, la capacidad contributiva de la población. La imposición, además de tener un objetivo, que es el objetivo de proveer recursos, ¿no?, para realizar el gasto, puede tener objetivos extrafiscales, económicos, sociales y administrativos. Sabemos que hay impuestos que, por ejemplo, son para desincentivar el consumo de algún bien, por ejemplo, esos serían objetivos extrafiscales. Y entonces, teniendo en cuenta estas conclusiones, se hacen las siguientes propuestas. Por un lado, asegurar la estabilidad de las leyes tributarias. Esto me parece que es importante recalcarlo, porque a lo mejor no llegamos al sistema óptimo, pero quizás es preferible un sistema que tenga fallas, pero que perdure en el tiempo, que un sistema que esté cambiando constantemente, por más que vaya mejorando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay estabilidad de leyes tributarias, también empezamos a tener jurisprudencia. Si las leyes cambian todo el tiempo, no llegamos a tener jurisprudencia para poder interpretarlo, para sacar conclusiones. Este tiempo es necesario para que las leyes se asienten. Por otro lado, adaptar el sistema tributario a la inflación. Sabemos que la inflación distorsiona, que perjudica a todos, también al Estado, ¿no? Hablo de los contribuyentes y del lado del Estado, y en eso hay que tenerlo presente. Sabemos que se quedan atrás, por ejemplo, muchos mínimos imponibles, y no tienen actualización, que en este momento, bueno, están teniendo, pero hemos partido de montos bajos, ¿no?, para empezar a ajustarlos, pero las escalas, o sea, hay que tener todo esto presente, ¿no?, para poder adaptarlo, incluso también del lado de la penal tributaria. O sea, sabemos que hay montos nominales en nuestro sistema tributario, y con la inflación que tenemos, estos pueden ir quedando distorsionados. Eliminar impuestos distorsivos. Se ha hablado mucho de estos impuestos, bueno, ahí está planteado, hablamos, por ejemplo, un impuesto distorsivo que no existe más, es ganancia mínima presunta, pero tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios, tenemos el impuesto a los ingresos brutos, tenemos sellos, que son impuestos que están criticados por la carga excedente que generan, porque interfieren en la actividad económica, porque a lo mejor para eludir el pago de sellos se realizan a lo mejor propuestas en lugar de contratos que no serían lo mejor legalmente hablando. Y es muy importante armonizar entre los distintos niveles de gobierno, como ya comenté, tenemos un país federal, tenemos pendiente esta coparticipación, no terminar la ley de coparticipación, pero hay algunas medidas que tenemos, que se han ido tomando para armonizar, para evitar la doble imposición, para hacer coordinación financiera,
eso es muy importante en un sistema, ¿no?, adaptado a un país federal. Simplificar tributos, eliminar aquellos que no generan recaudación, todos hemos mencionado este trabajo de IERAL, donde se habla de que tenemos 165 impuestos, y venimos contando, porque ahora vienen todos estos que se están haciendo para adaptarse por el tema de la pandemia, y fue impresionante ver, ¿no?, que pocos impuestos generan la mayor cantidad de la recaudación, y los otros quizás generan estos costos tributarios de los que hablo, sin generar la recaudación que se necesitaría. En ese trabajo, que es muy interesante, se plantean algunas posibilidades de simplificar, tributos a poder eliminar. También el tema de las cargas laborales, todos hablamos del costo argentino, el costo argentino incluye este costo que tienen, y se podrían hacer propuestas para estimular la registración de trabajadores, para tratar, sobre todo en un momento como este, ¿no?, de empezar en la recuperación, tratar de que por los nuevos trabajadores a lo mejor tengan menos cargas, desde ya incentivar las exportaciones en un país como el nuestro, donde nos estamos enterando a cada rato de cómo aumenta el dólar, de cómo dependemos, necesitamos divisas, para lo cual tenemos que tener impuestos que lo incentiven. En este momento, al contrario, tenemos retenciones a la exportación, y además una brecha cambiaria importante a tener en cuenta. Por eso hablo de que hay que tener en cuenta las variables macroeconómicas, ¿no?, cuando no es solo lo que influye en las exportaciones, no son solo los impuestos, sino también el tema de las divisas, ¿no?, de todo lo que está pasando en el mercado cambiario. Creo que es fundamental diseñar una transición del monotributo al régimen general. El salto para un contribuyente que pasa del monotributo al régimen general realmente es muy alto. Eso estimula al enanismo fiscal, ¿no?, llamado así, de tratar de quedarse a toda costa dentro del monotributo, porque el salto se hace muy, muy importante. Y también planteo enfrentar la globalización y la digitalización de la economía. Esto se está haciendo, ahí menciono un trabajo que se está haciendo a nivel mundial, en la OECD, que tiene que ver con este tema, cómo empezar a tratarlo. Sabemos que se ha transformado en verdaderas termitas fiscales, ¿no?, la globalización, que ha hecho que se disminuya la recaudación, la competencia tributaria, y también las posibilidades de evasión y de elusión, con la existencia de paraísos fiscales, la posibilidad de los que tienen ese acceso, y eso también influye en la presión tributaria, ¿no?, se produce una diferencia en los que pueden realizar maniobras para eludir el pago de los tributos, y aquellos que no lo pueden hacer. Y creo que la digitalización de la economía, que se ha notado ahora con la pandemia, es también un desafío que hay que enfrentar si estamos pensando en un sistema tributario que perdure en el tiempo y que, digamos, que nos sirva con la evolución que vamos a tener, que va a ser a la cada vez mayor digitalización. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Germana. Muy bien con el tiempo. Ahora viene el trabajo de Lorena Almada. Si estás, Lorena, para presentar el trabajo Fiscalidad de Emergencia versus Fiscalidad para la Reconstrucción. ¿Tenés? A ver, ahí estoy. Ahí estás habilitada, bien, perfecto. Bien. Ahí, ¿estoy compartiendo? Sí, tenés que poner en presentación y ya lo estamos viendo. Bien. ¿Se ve? O sea, lo puse en presentación, pero no tengo ni idea. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Comparto el trabajo de Germana. Yo creo que muchos aspectos los estoy dirigiendo hacia los mismos objetivos. En primer lugar, quería destacar que es un gusto volverme a reencontrar en estas 18ª jornadas, en las cuales he participado desde su misma creación, porque entiendo que es la única manera que puedo tener para contribuir
para el debate de una mejor profesión, con el intercambio de ideas, junto a gente amiga con la que venimos compartiendo año a año el devenir de nuestra carrera, nuestros desafíos, nuestras inquietudes, en un contexto hoy crítico en todos los sentidos. Por eso también me parece muy apropiado el temario de estas jornadas, independientemente de que, por supuesto, exceden, ¿no?, a unas simples jornadas, pero sí ayudan muchísimo al debate en el contexto que estamos viviendo. Entonces, lo que planteo es si el modelo tiene que ir hacia una fiscalidad de emergencia, como la que venimos teniendo en nuestro país hace años, o si nos tenemos que, discúlpenme, pero tengo acá, ahí está, o si nos tenemos que adoptar una filosofía contrapuesta. Es decir, al margen de las disposiciones de emergencia que han tomado los gobiernos provinciales, municipales, el Estado Nacional con relación a la pandemia, todas las medidas respecto de los sectores que han estado más acuciados por la restricción económica, la flexibilización en los trámites, la suspensión de plazos, la reducción de intereses, las moratorias, la suspensión de juicios de ejecución fiscal. Como decía, estamos en una crisis sin precedentes que necesita que replanteemos o repensemos qué vamos a hacer hacia futuro con nuestro sistema tributario. Entonces, si tenemos que seguir como nuestro país hablando de medidas tributarias de excepción con la adopción de impuestos extraordinarios que supuestamente son temporales para contribuyentes con determinada capacidad económica, que lo único que implican es un incremento de la presión fiscal, pero como bien señalaba Germana, en realidad el problema central está en la inestabilidad jurídica, en que se cambian las reglas de juego todo el tiempo. O si tenemos que adoptar otra filosofía contrapuesta en materia fiscal post-COVID, que se centra fundamentalmente en lo que está recomendando la OCDE para todos los países, que es impulsar la recuperación económica priorizando el estímulo fiscal y reduciendo impuestos, siendo esta una oportunidad única para repensar el sistema tributario con principal foco en los tributos ecológicos y en los tributos digitales, ¿sí? Quiero avanzar la página y no me deja. A ver, espérame. Ahí está. Entonces, para, digamos, defender la postura, tengo que, básicamente, hablar de nuestro contexto actual. Según este informe del IERAF, hacia el 2015 la presión fiscal se ubicaba en el 34% sobre el Producto Bruto Interno, mientras que en el año 2000 e incluso en la década del 90 la presión fiscal era del 21%. En este informe, que fue relevado con 165 gravámenes, de los cuales por supuesto hay muchos más, ahora vamos a ver muchos que se crearon en esta pandemia, en las últimas décadas el incremento de los tributos estuvo dado en los 3 niveles de gobierno, en nación, provincias y municipios, que han aumentado su carga tributaria sobre las personas físicas y sobre los impuestos, fundamentalmente debido al cambio de normativa por incremento de alícuotas, ampliación de bases sobre tasas, o también por subas indirectas derivadas justamente de la no actualización de parámetros de cálculo de ciertos tributos como mínimos no imponibles o deducciones especiales. Entonces, hacia el 2019, justamente, la carga tributaria formal integral de los 3 niveles de gobierno sobre una familia asalariada se ubicaba entre un 49 y un 58% de su ingreso total. Esto significaba que en el 2019 un trabajador asalariado formal tenía que trabajar entre 180 y 212 días para poder cumplir con todas sus obligaciones tributarias en los 3 niveles de gobierno. Esto es justamente el hecho de que cuando las reglas se imponen o se siguen en forma inorgánica, sin orden, sin investigación de causas, con el único objeto de aumentar la recaudación, en realidad estamos frente a un régimen, no a un sistema tributario. Y la crisis
a su vez, si a esto tenemos que sumar la crisis devastadora que venimos teniendo hace tiempo por la inflación récord más recesión, la crisis en los precios internacionales, el COVID con la paralización de las actividades, todo esto realmente lo que genera es un estancamiento secular con una gran brecha entre ahorro e inversión, en lo cual, por supuesto, que es importante que intervenga el Estado mediante el gasto público. Acá el tema central está en sí, el financiamiento de ese gasto público solamente lo tiene que absorber el sector privado, restringiendo su inversión. Es decir, acá no vemos esfuerzos por parte del sector público, como muy bien se dijo hoy a la mañana, desde el momento de que debería reacomodar sus gastos presupuestarios, por lo menos congelar el personal y no tomar todos los días nuevo empleo público. Porque en realidad todo esto lo que genera es una presión fiscal despiadada que lo que ha originado es que muchos pequeños contribuyentes por necesidad se hayan volcado a la informalidad. Y hoy, lamentablemente, en nuestro país existe más empleo informal que formal, con lo que esto representa para la economía de un país. Pero a esto tenemos que sumar que en las últimas décadas las reformas fiscales han consolidado el unitarismo fiscal, es decir, el 75% de los tributos los recauda el gobierno nacional, desvirtuando totalmente el régimen de coparticipación, pero no solo por los sucesivos pactos, sino también por la creación de una gran cantidad de tributos con asignaciones específicas, es decir, que no integran esa masa coparticipable. Y en este contexto, por supuesto, que las provincias han sido responsables también, han sido incapaces de coordinar a lo largo de todos estos años un nuevo régimen de coparticipación federal, actualizar el convenio multilateral, consensuar un régimen unificado de retenciones y percepciones. Es decir, Argentina es un país que vive al margen de las normas, pretendiendo arreglar los problemas, diseñando nuevas normas. ¿Y qué es lo que ha pasado en esta pandemia? Ha pasado lo mismo de siempre, es decir, se han diseñado tributos totalmente ilegítimos e inconstitucionales. Acá traje solamente algunos ejemplos, porque con la excusa de la pandemia y con la necesidad de recaudación, no sé si, digamos, han escuchado, por ejemplo, del caso Tasa Alfajor Jorgito, que salió en todos los medios de comunicación, la comuna de La Prida lo instauró. Se le llama Tasa Alfajor Jorgito porque cobra 35 pesos por hectárea a los productores que tengan más de 400 hectáreas, pretendiendo recaudar con este tributo más de 9 millones de pesos, o el cobro extraordinario a las grandes empresas de la Municipalidad de Lanús, en el cual pretende gravar a las empresas que facturen más de 50 millones, o la contribución extraordinaria de la Municipalidad de General Lavalle o de Puerto Madryn sobre el sector pesquero, o el canon para transportistas y abastecedores de extraña jurisdicción de acá, de la comuna de Funes, o en el caso de Hurlingham, que por ejemplo incrementó el 50% de la tasa de seguridad e higiene para las actividades financieras, o el primer caso muy renombrado, que fue el del municipio de Castelli, que cobra una tasa para quienes tengan 50 hectáreas en adelante, que sobre el cual fue interpuesta una medida cautelar. Obviamente que el juez en este caso no hizo lugar porque, como sabemos, las medidas cautelares se resuelven en forma restrictiva, pero lo que llamó la atención en esta causa fue que el juez dijo que debía valorarse el contexto de riesgo, que era la salud, y por ende lo convalidó, es decir, no analizó en ningún momento los aspectos jurídicos del tributo. Y esto fue lo que abrió realmente el abanico de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una gran cantidad de tributos sobre los cuales no existe una contraprestación uti singuli como debería ser, con impuestos que están disfrazados de tasas, que incrementan la presión fiscal, que por supuesto, de ser posible, las empresas lo van a trasladar al precio final de los bienes y servicios. Estos están contra la ley de coparticipación, contra el principio de legalidad, porque incluso algunos fueron creados por decreto, contra la capacidad contributiva, razonabilidad, etc. Y en esto me tengo que detener también en el proyecto que actualmente está en el Congreso sobre el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar la pandemia.
En este caso, la primera aclaración que quiero hacer es que si bien se está hablando de aporte, es una obligación impuesta coactivamente por una ley y encima con destino específico, es decir, no es coparticipable. Seguimos acumulando recursos en manos del gobierno nacional para que después los pueda direccionar según lo que estime necesita una u otra jurisdicción. En realidad, por tanto, por supuesto que es un impuesto. Existió un primer proyecto en el cual estaba planteado para las personas que habían blanqueado en el 2017. Por supuesto que en ese caso encontraban un valladar importante, no solo por el efecto liberatorio del pago, sino porque se estaba discriminando a los contribuyentes según si habían entrado al blanqueo o no. Sale de esta, digamos, está este proyecto que en realidad está apuntando al mismo sector, pero acá lo que preocupa es que es un impuesto al patrimonio que ha desaparecido prácticamente del sistema tributario de la mayoría de los países de la OCDE, o que los países que lo tienen, porque por supuesto que hay países que tienen impuestos patrimoniales, lo prevén sobre el patrimonio neto o alícuotas reducidas, o sea, con recaudaciones muy poco significativas sobre el Producto Bruto Interno. Es decir, este aporte, si lo consideramos que es un adicional al impuesto a los bienes personales, que de hecho lo es porque toma en cuenta los activos según la evaluación de bienes personales, es único en el mundo, ¿no? En cómo se está gravando a los patrimonios. No admitiéndose deducción de pasivos, es decir, en este caso no está midiendo debidamente la capacidad contributiva del sujeto, puesto que pueden existir dos personas con igual activo, distinta composición de pasivo y por supuesto la carga tributaria es muy diferente. No prevé ningún tipo de exención ni de mínimo no imponible, es decir, que incluso integran la base los bonos defolteados de la deuda. Pero si esto nos parece una barbaridad, fíjense que está incluyendo dentro de su base de determinación a los aportes atrás, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras. Recordemos que en las situaciones de los trazos, de los fideicomisos constituidos en el exterior, esos son derechos sujetos a condición, sobre los cuales no se tiene un poder de disposición ni de goce sobre los bienes objeto del contrato. Es decir, que acá se está gravando una capacidad contributiva que no es real, ¿no? Entonces, en este punto, por supuesto que también es inconstitucional. Pero pasemos a analizar la tasa efectiva. La tasa efectiva para aquel que tenga bienes de 200 millones, es decir, el que está en la escala más baja, va a tributar una tasa efectiva del 3,11%, que está compuesta por el 1,11 de bienes personales más el 2% del aporte extraordinario. En tanto que para los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 4.000 millones, la tasa efectiva asciende a un 4,33% y los sujetos en las que tengan bienes radicados en el exterior, estas tasas llegan hasta un 7 y un 8%. Es decir, en este aspecto también está afectando el principio constitucional de igualdad, toda vez que está gravando según dónde estén ubicados los bienes. Pero en este aspecto me quiero centrar porque, a ver, la rentabilidad obtenida por los distintos activos que se consideran como base está muy por debajo de estos guarismos en la mayoría de los casos, lo cual, ¿qué va a significar? Que este impuesto no solo está absorbiendo el total de la rentabilidad, sino que también se está apropiando de una parte del capital, y en este caso es claramente confiscatorio. Como la Corte lo ha dicho, cuando el monto de un tributo toma una parte sustancial del patrimonio de la renta de un contribuyente, hay un quebrantamiento del derecho de propiedad. Pero en este aspecto, el tema central para mí está en que va en detrimento de la seguridad jurídica, que es la única garantía de inversión espontánea de un país. Como dijimos, si se cambian las reglas de juego todo el tiempo, entonces es muy difícil que existan inversiones en nuestro país o que, muy por el contrario, como está sucediendo, prefieran irse. Acá planteo la inconstitucionalidad, por supuesto, de los tributos extraordinarios. Entonces, a modo de conclusión, entiendo que hay consenso en la sociedad en su conjunto a dos grandes interrogantes. ¿Cómo se proveen más
y mejores bienes y servicios públicos y con qué grado de presión tributaria y cómo se alcanza la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional a que hace referencia el texto constitucional. Entonces, por razones políticas, jurídicas, económicas, financieras, plantear hoy el debate en torno a la coordinación tributaria de nuestro Estado federal entiendo que supone algo más que rediscutir un régimen de coparticipación federal y que también esta es una excelente oportunidad para el replanteo. Por eso, ¿en qué se centran mis recomendaciones? Aunque por supuesto que son más amplias, me enfoqué solo en una parte del trabajo. Primero, en que las medidas que se tienen que tomar, por lo menos desde mi punto de vista, al desandar las restricciones originadas por las pandemias, tienen que tender en el corto plazo a eliminar todos estos tributos extraordinarios y a retomar la aplicación del consenso fiscal, justamente a los fines de lograr estos dos grandes objetivos. En primer lugar, bajar la presión fiscal. De hecho, se había logrado bajar de un 35 a un 33%, y por el otro lado, estabilizar el gasto público, que básicamente significaba, por ejemplo, un congelamiento del empleo público, no un incremento, como viene sucediendo. Que se propicie una reforma tributaria que incluya, por supuesto, el dictado de una nueva ley de coparticipación, pero para ello previamente es necesario, en primer lugar, definir cuál es el rol del Estado, cuáles son las competencias, servicios y funciones en los términos del artículo 75, inciso 2, de la Nación, de las provincias y de los municipios, lo cual va a dar la cuantía general de los recursos necesarios y, una vez definido eso, cuál va a ser la estructura de recursos necesarios que se va a dar a cada nivel de gobierno y o las transferencias interniveles a fin de evitar una distribución no igualitaria. Por supuesto que para esto es necesario la participación de las universidades, academias, organizaciones sociales y fundamentalmente de los profesionales en ciencias económicas a través de sus instituciones. En este marco y con relación a los tributos específicamente, es que propongo contemplar los puntos de proyecto de reforma al sistema tributario argentino elaborados por la FACSE, en el cual han tenido oportunidad de participar los 24 consejos del país. He tenido la oportunidad de elaborar el documento. Abarca distintos aspectos muy importantes. Acá simplemente estoy enumerando los objetivos respecto de tributos locales, es decir, sé que no tengo mucho tiempo, pero por ejemplo, podemos redondear la conclusión. Respecto de tributos locales, de impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, prever normas respecto de las pymes, impuestos a los consumos, a la 11683, en materia de seguridad social. Y adicionalmente, y para terminar, por supuesto que contemplar dentro de estos lineamientos las recomendaciones de la OCDE, en este sentido, impulsar la transformación de los sistemas tributarios con especial foco en los impuestos ecológicos y digitales. Tampoco tengo tiempo de desarrollar esto. Lo que sí quiero remarcar es que cuando hablamos de reforma ambiental no estamos hablando de incrementar la presión fiscal. Esto está incluido dentro de un concepto de doble dividendo, es decir, doble beneficio, en el cual por un lado se mejora al medio ambiente, pero por el otro lado se reducen las distorsiones de los impuestos existentes, tema que está siendo implementado en toda la Comunidad Económica Europea. Y por el otro lado, cuando hablamos de tributos digitales, en ese aspecto existe un gran nicho, sobre todo en impuesto a las ganancias, una gran fuente sobre las cuales pueden ser beneficiada Argentina y por supuesto que toda América Latina. Nada más, agradezco muchísimo a los organizadores y a todo el personal técnico, así que nos vemos. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Germana. La verdad que es un honor tener trabajos tan profundos que nos ayudan o que por lo menos ponemos sobre la mesa respecto al sistema tributario que queremos o que entendemos desde la profesión, que es hacia dónde debe propender. Atento que el colega Fernando Marcicano, que presentó una ponencia,
no pudo asistir, avisó que no va a estar. Le voy a dar la palabra a Roberto Prado, relator, si puede leer sus propuestas. Y después rápidamente les pido si tienen preguntas o alguna consulta o aclaración, aporte sobre estos trabajos que estamos dando en este primer break. Los planteemos ahora, vamos rápidamente en 5 minutos, así hacemos un break cortito de 10 minutos para seguir a la segunda parte y no dejar todas las preguntas al final. Pero lo que planteo es esto, si alguna pregunta puntual la podemos sacar o alguna expresión ahora en este momento. No sé, Roberto, si estás con las propuestas. Sí, sí, ¿se escucha bien? Perfecto, Roberto. Bien, bueno, el trabajo de Marcicano, la ponencia, se llama Hacia un sistema tributario serio y sin maquillaje. Y directamente, como sucede en estos casos, cuando el expositor no está presente, se lee directamente la propuesta. Y la propuesta dice, es crear un sistema tributario argentino, sistema entendido como lo conocemos, un conjunto de subsistemas relacionados entre sí y cuyos sustentos sean normas claras y profesionales. El dictado de decretos, leyes y resoluciones que a posterior se modifican continuamente no ayudan a mejorar la gestión ni contribuyen a incrementar la calidad institucional. Se necesitan normas claras y perdurables en el tiempo. Por eso es necesario implementar una revisión de todo el sistema normativo y establecer normas claras. Uno de los motivos de la baja inversión en el país es la falta de seguridad jurídica. No se puede hacer un blanqueo de capitales y a 2 años castigarlos. Debemos cumplir con los preceptos de seguridad jurídica, confiabilidad, certeza y no arbitrariedad. Para que una pyme funcione, crezca y dé empleo, se necesita que pueda cubrir sus costos, que pueda confiar en el país y que pueda generar un proyecto a futuro y no estar resolviendo las problemáticas del día a día. Los tributos, cumpliendo con el principio de legalidad, son creados por los órganos legislativos, pero pocos son los legisladores expertos en la materia, por lo que la próxima reforma tributaria debería tener, como las normas contables profesionales, un tiempo de consulta a todos los matriculados de los consejos profesionales, porque somos los que vamos a aplicar las normas y en definitiva terminamos renegando e impulsando futuras reformas de leyes mal redactadas o con vacíos legales que deben cubrirse. El nuevo sistema deberá contemplar la creación de un sistema único de información que permita desde una plataforma ejercer todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones del contribuyente. Declaración unificada. La posibilidad de presentar una declaración unificada donde se pueda liquidar IVA, ingresos brutos y tasas municipales. El monotributo unificado es una aproximación y ha demostrado un buen funcionamiento. Domicilio fiscal electrónico único. No puede el contribuyente tener un domicilio fiscal electrónico para FIP, uno para cada provincia, uno para cada municipio, uno para cada organismo. Debiera concentrarse todo a partir del domicilio fiscal electrónico de AFIP. Ventanilla única. La AFIP, a partir del COVID-19, aumentó la cantidad de trámites que se pueden presentar por medio del sistema de presentaciones digitales. Es una muy buena alternativa que podría utilizarse para todas las administraciones tributarias provinciales, municipales y organismos de contralor. Base de datos universal. A partir de un nuevo sistema, los recaudadores tributarios, los organismos de control y las entidades financieras podrían tener acceso completo a los datos y a su documentación fiscal del contribuyente a los fines del control y otorgamiento de créditos. Por supuesto, capítulo aporte y para evitar violación del secreto fiscal y lograr la protección de los datos personales, el órgano o institución requiere que el acceso del contribuyente y darle la conformidad de aceptarlo. Entendemos que están dadas las condiciones a partir de los sistemas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que cuenta con los recursos físicos, humanos y económicos, y de esa manera se puede implementar un sistema unificado. Por otra parte, a un sistema nuevo no bastará solo con dotarlo de normas claras y un sistema informático, sino también establecer mejores políticas de incentivos fiscales para contribuyentes cumplidores, a fin de disminuir el porcentaje de incobrabilidad, evitar el riesgo de la prescripción y desterrar de la conciencia del contribuyente que a futuro se aprobarán moratorias. Sistemáticamente, cada gobierno ha tenido su moratoria e incluso algunos más de una. Asimismo, es importante trabajar en la educación tributaria, que sin dudas hoy debería ser una materia dentro de los estudios de nuestros jóvenes estudiantes. La concepción de esta ponencia es tener esperanza y no bajar los brazos, que juntos como argentinos podamos pensar un país mejor
con inversión, producción y empleo, basado en un sistema tributario integral, justo, equitativo y simple. A partir de las crisis nacen oportunidades y estamos en la puerta de una nueva oportunidad de encarar una nueva reforma tributaria, no la dejemos escapar. Eso es todo. Bueno, gracias. Roberto, si... Nancy, ¿está muteada? Ay, perdón. Si alguien quiere formular alguna pregunta o algún aporte sobre lo que dijeron las colegas Germana y Lorena, o levantando la mano. Acá ya hay una pregunta en el chat. Voy a ponerla. Carlos Fernández dice: gracias Lorena por la exposición, atento que en tu trabajo planteas adoptar recomendaciones de la OCDE respecto a tributos ecológicos y digitales. Me gustaría conocer si tenés alguna opinión sobre la tasa Google y tasa Tobin que acaba de adoptar España, por poner un ejemplo. Gracias. Ahí está, no tenía activado el audio. No las conozco, pero en realidad, es decir, me parece que más que tributo ecológico, esto apunta más a un tributo digital, porque, a ver, los tributos ecológicos lo que buscan es justamente gravar todo lo que implique, digamos, perjudicar al medio ambiente y eximir a lo que no lo es, ¿no? Incentivar por medio de múltiples herramientas fiscales a las inversiones que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Entonces, no estoy segura, pero me parece que es un tributo que se aplica, pero a la economía digital, ¿o estoy equivocada? Bien, gracias. Independientemente de eso, es decir, está focalizado la tributación sobre esos dos grandes sectores, ¿sí? O sea que la comparto si es digital. Bien, recuerdo que también para hacer las preguntas pueden levantar la mano en la opción participantes. No sé si hay alguna pregunta más o si no hacemos un breve... hay un comentario. Dale, hacemos el comentario y después hacemos un cortecito de 10 minutos y arrancamos a las 16. Así que leemos el comentario. Dice: siendo el gran tema fiscal es que las cuentas del Estado deben cerrar, sin probar causa alguna, funcionando odiosamente, debemos contar con un sistema que pagable con la menor cantidad de tributos posibles. Atento que IVA y ganancias son los de mayor recaudación, hacer un recorte, tal como plantean los trabajos de Germana y Lorena, debe ser una recomendación fundamental. Bueno, perfecto. Hemos cumplido acá la primera parte con estos trabajos. Hacemos un pequeño corte, 10 minutos, a las 16 nos reconectamos con los siguientes trabajos y vayamos pensando, porque después de los dos trabajos que van a venir en el siguiente panel, después va a venir las disertaciones más tarde y al final de todo vamos a discutir las conclusiones, así que tenemos que quedarnos toda la tarde y al final de la exposición a los panelistas los invito a que vayan preparando y vayan pensando a qué conclusiones tenemos que ir llegando. Así que bueno, gracias.